A esta hora seguimos con más de Buenos Días. No podíamos dejar de abordar esta noticia que nos interesa a todos los venezolanos. Estados Unidos anunció este martes una flexibilización de algunas sanciones económicas contra Venezuela como una acción para promover el diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó. Para profundizar en este tema tenemos como invitada a Indira Urbaneja, analista político. Bienvenida, Indira. Y bueno, comienzo para poner en contexto a la audiencia sobre esta noticia, diciendo que los representantes Gerardo Blight y Jorge Rodríguez confirmaron conversaciones previas para reactivar las negociaciones en México. La plataforma unitaria también habló a través de un comunicado a favor del diálogo. ¿Cuál sería el escenario político a partir de ahora y cómo ves tú, Indira, este alivio de algunas sanciones para Venezuela? Bienvenida. Gracias, querida. Siempre es un gusto estar contigo, con tu audiencia. Bueno, te cuento que todo está acordado y nada está acordado, lo decía ayer, porque todavía, digamos que lo que se han hecho son anuncios, pero no hay específicamente una formalización ni de vuelta a México, ni tampoco de las sanciones. Explicamos, fíjate. Esto no es más que la continuidad de lo que esta comisión que vino a Venezuela en marzo, conformada por Juan González, por algunos otros personeros de la Casa Blanca, pues habían acordado que si era posible hablar de algún tipo de flexibilización de sanciones, pero con condiciones. Es decir, esto va a ser un toma y dame. Tiene que la administración de Nicolás Maduro dar algo, y ese algo es la vuelta al diálogo. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Bueno, entonces las partes, que digamos Jorge Rodríguez por el lado del gobierno y Blay por la parte de la oposición, acordaron sentarse a hablar para ver cómo vuelven a México. Es decir, ayer todavía ellos no decidieron la vuelta a México, sino acordaron sentarse a ver cómo van a de alguna forma empujar la vuelta o el retorno a ese diálogo, porque recordemos que a lo interno de Venezuela y a lo interno del chavismo, algunos personajes importantes del chavismo, como por ejemplo Diosdado Cabello, ha dicho que volver a México ya no tiene ningún sentido y que ese formato se había acabado. Entonces creo que primero tienen que resolver asuntos internos, tanto en el chavismo como en la oposición, para poder determinar cómo van a volver a México y si efectivamente va a ser en México o va a ser en otro lugar, o si las partes incluso pudieran acordar que fuese aquí en Venezuela. Eso fue lo que se vio ayer en cuanto a ello. Obviamente esto vino impulsado por estas declaraciones, la noticia se cuela de alguna forma por AP y por algunos medios importantes, y después también vimos declaraciones de Juan González. ¿Qué dice Juan González exactamente? Bueno, Estados Unidos está dispuesto a flexibilizar sanciones, Estados Unidos está dispuesto a avanzar, sobre todo las que están en materia económica, siempre y cuando haya un avance con el retorno al diálogo. Entonces, digamos que es importante decirle a la comunidad, es importante decirle a quienes nos escuchan, que efectivamente Estados Unidos está diciendo que sí avanzaría un proceso de flexibilización, pero está exigiendo condiciones previas, y esas condiciones previas son las vueltas al diálogo. Indira, quisiera que habláramos un poco con la audiencia para tratar de despejar muchas dudas, porque hay mucha desinformación con Sí. respecto a este tema que es tan delicado. En primer lugar, Juan González dice que se pudiesen flexibilizar estas sanciones si se da el diálogo. Por el otro lado, Jorge Rodríguez está diciendo que quiere de vuelta a Alex Saab, quien fue extraditado por el gobierno de los Estados Unidos, para que pague su condena por lo que se le acusa en este país. Por otro lado, Delcy Rodríguez dice que las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha establecido, a quien afecta es al pueblo venezolano. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de dónde nace esto, si fue verdad que la plataforma unitaria solicitó, porque también hay otra desinformación con respecto a eso. Delcy Rodríguez dice a través de un medio de comunicación de Venezuela que quien hizo algunas solicitudes para flexibilizar las restricciones fue el gobierno interino de Guaidó, mientras que la plataforma lo descarta. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de qué es verdad y qué es elucubración en esta materia. Fíjate, como es un proceso complejo, las partes todos se cuidan de los costos políticos, porque en el caso de la plataforma unitaria, inmediatamente que rodó la noticia, sobre todo de que se podría levantar la sanción a un sobrino de Cilia Flores, inmediatamente que cuando se supo esto y se supo además que supuestamente era la plataforma quien lo había solicitado, pues inmediatamente las redes sociales hicieron de las suyas con el tema de la plataforma, la gente estuvo protestando enérgicamente contra esto y a los minutos vemos un comunicado de la plataforma diciendo: nosotros no hemos abogado por ningún tipo de levantamiento de sanción personal.
¿Qué pasa? Todas las partes tienen un costo político muy alto y si de este lado para la plataforma el costo político de abogar por levantamiento, flexibilización de sanciones es muy alto porque a la gente le dice, bueno, todo lo que has hecho, todo lo que hiciste para al final terminar pidiendo que se le levanten las sanciones a lo que ellos llaman, como lo llaman ellos, el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué hiciste? Entonces ahí hay un costo político muy alto para este sector de oposición. Pero además, para el lado del gobierno también hay un costo político muy alto y por eso las declaraciones de Jorge Rodríguez diciendo, bueno, es que hasta que no suelten a Alex Saab, o bueno, es que necesitamos a Alex Saab. Entonces, ¿qué sucede de este lado? Jorge Rodríguez también le trata de hablar a su base, también trata de alguna forma de apaciguar a su gente, diciéndole nosotros no hemos claudicado, nosotros vamos a seguir insistiendo en el tema de Alex Saab. Al final del día, creo que simplemente son posiciones de micrófonos para mitigar los costos políticos que trae el sentarse a negociarlo, la reanudación del diálogo, porque en definitiva Jorge Rodríguez sabe que no hay manera en este momento de hacer nada con Alex Saab porque eso es un proceso judicial que se lleva en los Estados Unidos donde el Ejecutivo no tiene nada o no tiene mucho que hacer en este caso. Y del otro lado la plataforma unitaria sabe que en algún momento del lado del gobierno van a exigir levantamiento de sanciones también a personas individuales, pues que es un poco donde está el mayor costo político de esto. Yo creo que están asumiendo posturas para sus públicos, para su audiencia. La verdad es que están conversando, la verdad es que van a avanzar, la verdad es que si llegan a un acuerdo, pues en algún momento vamos a ver cómo se materializa esta flexibilización de sanciones. Y yo creo que lo mejor es que le digan a la gente la verdad una sola vez, porque al final esto en cualquier momento se va a saber y yo creo que la reacción va a ser mucho más dura, porque si algo tiene en este momento el venezolano es que está muy resentido porque siente que los políticos no le hablan con la verdad. Sí, el régimen de Maduro confirmó que Estados Unidos autorizó a las empresas petroleras estadounidenses y también a las europeas para que negocien y reinicien operaciones en Venezuela, aunque todavía pues no se ha dado una decisión final. Quisiera saber si esto es verdad, si la apertura incluye esta reactivación en el sector petrolero y muchas personas lo ven como una decisión muy estratégica por parte del gobierno de los Estados Unidos, tomando en cuenta todo el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Totalmente, esto es cierto porque es además algo que ya se había acordado desde marzo, o sea, tenemos que recordarle a la gente que esto que estamos viendo hoy no es nuevo, es ya parte, es un efecto de lo que se había acordado en esa visita de marzo, ¿ok? Lo que pasa es que se está materializando ahora, ya Estados Unidos se había comprometido a conversar sobre el tema petrolero, no están emitidas licencias, no se ha dado ningún tipo todavía de levantamiento de sanción, pero sí hay una autorización para conversar. Esas conversaciones son las que van a ir estableciendo, pues, cómo va a ser el panorama a nivel técnico, a nivel jurídico, cómo se va a dar ese proceso realmente de reapertura en materia de exploración y de producción petrolera. Entonces, digamos que si queremos hacer un balance, al día de hoy, digamos, lo que tenemos es luz verde para que todo el mundo converse, luz verde para que converse oposición y gobierno sobre la vuelta a México, luz verde para que conversen las empresas petroleras y digamos que Estados Unidos va a estar allí expectante, va a estar vigilante y dependiendo de los acuerdos que se den en estos dos ámbitos, pues entiendo que esa es la forma en la que Estados Unidos reaccionaría sería ya con la materialización de la flexibilización o levantamiento de algunas sanciones. En un discurso retórico, Delcy Rodríguez decía en los medios de comunicación locales que esto es el inicio del levantamiento absoluto de las sanciones que afectan a su juicio a Venezuela y no a quienes pertenecen a la administración de Nicolás Maduro. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué crees tú que en medio de este contexto que le sirve al oficialismo para decir estaban equivocados, ¿por qué en este momento el gobierno de Estados Unidos flexibiliza algunas sanciones hacia Venezuela? Mira, bueno, empecemos por el primer punto. O sea, por supuesto, esto es un triunfo y hay que decirlo, aunque a muchos no les guste, es un triunfo de alguna forma de la administración de Nicolás Maduro. Mira que esto no ha ocurrido con otros países de una manera tan rápida. ¿Cuántos años con Irán con sanciones? ¿Cuántos años Cuba con sanciones? Y no habíamos visto este tipo de flexibilizaciones cuando Venezuela lo que tiene apenas son 3, 4 años de que se emitieron estas primeras sanciones. Entonces, obviamente, que ellos sienten que hay un motivo importante para celebrarlo. Pero por otro lado, hay que reconocer algo. Las sanciones se impusieron en el marco de una coyuntura que no fue nada estratégica. Es decir,
se implementaron las sanciones, pero esas te tienen que acompañar también de un plan estratégico para que tengan realmente el resultado. Si el resultado era el cambio del status quo, si el resultado era un cambio de gobierno, pues entonces en ese contexto las sanciones fracasaron, no lograron su objetivo. Si la idea de las sanciones eran acorralar a Nicolás Maduro y a su gobierno y hacer que de alguna forma los militares le pidieran la renuncia o hubiese un quiebre interno dentro del gobierno, dentro del chavismo, entonces podemos decir que las sanciones no funcionaron. En todo caso, creo que la administración Biden está tratando de alguna forma de enmendar lo que le dejó la administración Trump. He entendido que las sanciones no funcionaron, hay un contexto energético, aunque Estados Unidos realmente no se abastece energéticamente completamente de Venezuela, sí es un aliado y sí es un socio estratégico en la región. También tenemos que recordar algo muy importante, hay un avance en la región de lo que es China, de lo que es Rusia, de lo que es Irán, de lo que es Turquía. Y geopolíticamente a la administración Biden o al gobierno de Estados Unidos no le conviene que estos países sigan afianzando los lazos con gobiernos de la región y sabemos que estos gobiernos además han estado muy ligados al gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que es un tema geopolítico, creo que es un tema geoestratégico, creo que es un tema energético que no les gusta mucho a los venezolanos porque sienten que con esto no se hace ningún tipo de justicia, pero sabemos que al final del día, lamentablemente, la política está llena de pragmatismo y eso es lo que termina imponiéndose. Algunas encuestadoras dicen que la apatía del venezolano ha ido creciendo en los últimos años hacia el sector político. Esto que está ocurriendo no pudiese ahondar aún más en la decepción que siente el venezolano hacia el tema político y qué garantías hay de que este posible encuentro en México o en cualquier país que se designe pudiese establecer unas condiciones viables para unas elecciones transparentes y justas para el 2024. Claro, fíjate que la decepción, pero aumenta exponencialmente en primer lugar, porque lo primero que la gente se pregunta es, bueno, tanto que se hizo desde el llamado gobierno interino para que se aplicaran estas sanciones, tantas acciones que se tomaron para tratar de alguna forma de acorralar a Nicolás Maduro y bueno, hoy vemos que nada de esto sirvió y hoy vemos que más bien nuestro principal aliado en esta lucha, que hasta ahora había sido los Estados Unidos, pues es quien le está abriendo la puerta de salida, ¿no? Entonces eso obviamente genera rabia, genera frustración, porque eso es un error en política. Los políticos no pueden generar unas expectativas en su base, no pueden generar unas expectativas en su electorado donde no tienen garantías de que van a cumplir. Eso es lamentable porque eso nos lleva a la despolitización de la sociedad y eso no es bueno, porque cuando los ciudadanos se apartan de la política, cuando los ciudadanos se apartan de lo que es el reclamo social precisamente por decepción, por apatía, porque pierden la esperanza, entonces en esos momentos los gobiernos se vuelven más autocráticos y menos democráticos. Se lesiona la democracia con esto, ¿no? Ahora, con respecto al segundo punto, garantías de que en México se van a resolver los problemas no las hay, porque realmente durante estos últimos años hemos visto procesos de diálogo, procesos de negociación que no terminan concluyendo en nada. Esperanza y fe hay que tenerla, porque al final del día es lo único que tenemos. Ya no tenemos ningún país dispuesto a venir a meterse a Venezuela a luchar por los venezolanos. Entonces a los venezolanos lo único que les queda de alguna forma es la esperanza de que este proceso de negociación o este proceso de diálogo realmente funcione. Ahora, el problema de las elecciones del 2024 no es un problema solamente del gobierno, es un problema también de la oposición que no termina de ponerse de acuerdo, que ni siquiera, mira, la oposición, para comenzar por allí, no puede ir a México sin saber qué es lo que va a negociar, sin saber qué es lo que va a dialogar. Y para que la oposición llegue de una forma efectiva a México, debería primero de hacer una revisión interna, un acuerdo interno entre ellos y llegar a la mesa con una sola propuesta y una propuesta además sólida. Porque recordemos que como sea, se dé en México o se dé en Venezuela, ya se habla de la inclusión de otros actores más allá del G4. Entonces, si el G4 va con una propuesta y el otro sector de oposición va con otra propuesta y cada quien va con una propuesta aparte, ¿quién crees tú que gana en esta mesa? Sigue ganando el gobierno. Entonces, si la oposición no va, antes de sentarse al diálogo, con una propuesta cohesionada, con una propuesta única de lo que es el bloque opositor, va a seguir perdiendo fuerza frente al gobierno. Sí, María Corina Machado de 20 Venezuela ha mantenido una postura en los últimos años diciendo que no se podía ir con candidez a este proceso de negociación donde estaba claro que ellos iban a imponer las reglas del juego porque el gobierno no se iba a dejar quitar el poder. Primero quería que me dieras tu opinión con respecto a
actitud que tiene María Corina. Y por el otro lado, la oposición está planteando unas elecciones primarias para el próximo año. ¿Qué piensas tú sobre estas elecciones? Fíjate que, bueno, o sea, María Corina habla de algo que debería ser lo lógico. Tú no deberías de ir a sentarte en una mesa de negociación con ánimo ni con espíritu de derrotado. Pero en política hay algo que se llama timing. Y en este momento la oposición se va a sentar con, digamos, los puntos bajos. El único punto fuerte que la oposición venezolana tiene en este momento para sentarse en México es el apoyo de los Estados Unidos. Del resto, la oposición no tiene ninguna otra forma de hacer una presión sobre el gobierno. Es decir, queramos o no y nos guste o no, el gobierno sigue teniendo el poder para imponer de alguna forma algunas líneas de juego, porque es precisamente quien tiene el control del proceso, porque es precisamente quien tiene el poder. Si este proceso se hubiese dado en el 2019, cuando Juan Guaidó todavía tenía más de 60 países detrás, cuando tenía todavía una fuerza sólida que convocaba ríos de gente en la calle, ahí tú dices, bueno, yo tengo el power para sentarme en la mesa y además exigir condiciones. Pero en este momento hay que decírselo a la gente. Conmigo no cuenten nunca para venderle esperanzas y humo. La verdad es que la oposición está desinflada, no tiene poder para acorralar en este momento a Maduro y por eso Maduro, Delcy, todo el gobierno se da pues el placer o se da de alguna forma el permiso de decir cosas y de imponer algunas reglas. Entonces yo creo que lamentablemente lo que dice María Corina en este momento no tiene fuerza. ¿Por qué se ha desinflado, Indira, la oposición y cómo pudiese cambiar las reglas del juego a favor? Mira, la oposición de alguna forma viene y se desinfla en el momento en el que pierde su capital político. Porque cuando tú trazas una estrategia que no te da resultado, pero además no te da el resultado precisamente porque tu estrategia es mala o está hecha en base a premisas que no son, empiezas a generar efectos negativos, la gente deja creer en ti y en ese momento te empiezas a desinflar porque no es nada más la sociedad o los venezolanos que han dejado alguna forma de creer en este sector de oposición. Es la misma comunidad internacional también que siente que algunos líderes de oposición no fueron de alguna forma, no actuaron de la forma correcta o que no fueron sinceros en sus planteamientos y en sus planes. Entonces empiezas a perder apoyo. El principal, digamos, punto que yo tendría que decirte que ayudó muchísimo a que la oposición se viniera de más a menos es la retirada precisamente de ese apoyo de la comunidad internacional que se tenía en su momento, cuando se creó el Grupo de Lima, cuando tenías 60 países a favor tuyo, cuando tenías toda la fuerza del gobierno norteamericano además detrás de ti. Ese era el momento de la negociación, porque tenías power, como dice uno en términos de análisis político. Pero ya en este momento ese escenario cambió. La comunidad internacional más bien lo que quiere es como salir rápido del tema de Venezuela. El mundo está conmocionado con otros eventos y precisamente Venezuela no es el primero en la lista. Entonces eso también influye. Los países están preocupados, vino la pandemia, cada país se empezó a preocupar también por su tema de pandemia y menos por Venezuela o por lo que pudiera suceder en Venezuela. Y ahí fue donde la oposición empezó a perder credibilidad y a perder fuerza. ¿Cómo pudiera ser para que eso cambiara? Mira, yo siempre lo he dicho, aquí hay una fórmula fácil. Tú, cuando cometes un error, lo primero que haces es pedir perdón. Es un efecto sanador. Habrá quienes te crean, habrán quienes digan, mira, en verdad está arrepentido, vamos a darle un voto de confianza y habrán otros que dirán, no, yo no creo en ese arrepentimiento, yo no creo en ese perdón, pero tú empiezas por allí. Tú empiezas por ahí, tú empiezas reconociendo tus errores, reconociendo tus faltas, y además poniendo un plan creíble, una ruta creíble en la mesa. El problema es que ya han puesto tantos planes que entonces la gente dice, bueno, pero ¿cuándo? Y esta vez sí va a funcionar. Tiene que pensar la oposición, tiene que sentarse. Yo siempre he dicho, tienen que hacer una especie de retiro espiritual para ver cómo sale la idea de recuperar y de revivir la llama en la sociedad, tanto la que está dentro como la que está afuera, porque la que está afuera, además, la que está dentro, de alguna forma se resigna y sigue su camino. Pero el que se fue con una mochila de esperanzas, el que se fue incluso pensando que se iba por 1 o 2 años porque iba a retornar, porque esta gente le dijo, tranquilos que ya rápido resolvemos esto, salimos de Maduro y ya ustedes van a poder volver a su país. Esa gente está sufriendo mucho. Nuestros hermanos que están afuera, que ahora ven que es mucho más lejos. Mira, yo el otro día leía mensajes que me dolían. Hay gente que me decía, que yo leía en Twitter que decían, lamentablemente mis esperanzas de volver a Venezuela se han sepultado, se han acabado, porque ¿cómo volver a Venezuela mientras que esto no cambie? Y lees muchísimos mensajes con respecto a eso y yo, la verdad que es doloroso, es una tragedia realmente, porque entonces al final del día te toca enfrentar a la gente y decirle, miren,
lo que nosotros dijimos o lo que nosotros ofrecimos no va más. La realidad es que esta gente va a seguir aquí en el poder y ustedes verán si vuelven o no vuelven con esta gente en el poder. Y eso yo creo que es un mensaje muy triste para la gente que se nos fue. Sí, hay un sentimiento que une a los venezolanos en el mundo. Se nos acabó el tiempo, pero ya para cerrar al estilo monosílabo, ¿es una decisión correcta ir a las primarias? Tienen que hacerlo. No, yo te diría, lo que pasa es que creo que es mucho pedir para ello. Si de verdad hubiese un poco de conciencia en esta oposición que sabe que no lo ha hecho bien, no deberían ni siquiera ir a primaria, deberían de hacer una reunión interna, ser inteligentes, quitarse los egos, quitarse todas las apetencias personales y decir, el candidato o la candidata es Pedro o María, y listo, y presentarse frente al país y decirle, nosotros hemos renunciado a nuestros egos y aquí está nuestro candidato. Pero ya que sabemos que no tienen esa humildad y esa madurez, pues entonces les va a tocar hacer primaria, pero las primarias, ojo, lo advierto, los fractura y los divide mucho más. ¿Quién sería para ti ese candidato? Uy, esa es la pregunta del $1.000.000. Mira, me comprometo a decírtelo, pero por lo menos en unos 2 meses más, porque lo que pueda decir ahorita puede ser usado en nuestra contra, créeme. Indira, gracias por ser tan frontal, tan honesta. Me encanta tu camisa, siempre estás de punta en blanco, bella, como todas las venezolanas. Gracias, Indira. Claro, mira, las venezolanos no tenemos que perder la esperanza y el glamour jamás y nunca. Un beso grande y siempre a la orden tuya y de tu audiencia. Muchísimas gracias, me encanta cuando compartimos juntas porque logras transmitir toda esta información tan compleja en términos tan sencillos y sobre todo tan honestos. O sea, es creíble todo lo que estás diciendo porque ante todo eres muy objetiva. Gracias. La humanidad necesita un poquito más de honestidad.